¿Cómo están, amigos Headbangers de toda América Latina? Bienvenidos a esta nueva emisión de Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Gracias por estar conectados a través de nuestro canal de YouTube, Headbanger Producciones, y por supuesto a través de nuestro fanpage oficial que es Hellraiser TV. El día de hoy vamos a tener un programa lleno de brutalidad en su más poderosa esencia. Mayormente hablamos ya hasta el hartazgo de bandas como Cannibal Corpse, Deicide, Morbid Angel, ¿qué más? The Entombed, Napalm Death, Dismember y esa clásica disyuntiva entre cuál fue la primera banda de death metal. Si Death, la banda liderada por Jack Schuldiner, o en todo caso Possessed, la banda encabezada por Jeff Becerra. Así que el día de hoy vamos a hablar de death metal, pero death metal hecho en América Latina. Vamos a debatir un poco acerca de lo que son las bandas pioneras en este género y también las bandas que de alguna manera han tenido relevancia en todo el proceso de desarrollo del death metal aquí en nuestro continente. Así que en Hellraiser TV el día de hoy, death metal en América Latina. Y estamos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Y el día de hoy, para hablar sobre death metal en América Latina, nos encontramos con nuestro invitado. Él es Martín Jiménez. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Encantado de estar acá, muchas gracias. Gracias a ti, más bien, Martín, por estar presente. Martín, para conocerlo un poco, él es el director de Metalizando, una nueva propuesta audiovisual que surgió en mayo de este año y que, bueno, lamentablemente a raíz de la pandemia ha permanecido en receso. Sin embargo, muy pronto esperamos que nos vuelva a sorprender con una emisión del programa. Martín también es conocido en nuestro medio por ser el guitarrista, el fundador y el compositor de Tenebria, una banda de death metal que podríamos enmarcarla de repente en el rubro de lo progresivo. ¿Tú lo ves así, Martín? Es death metal, definitivamente tiene elementos progresivos que se han ido colando, han ido apareciendo naturalmente en el proceso compositivo. No es porque diríamos que no es una banda típicamente progresiva, ¿no? Por ahí algunas personas lo ven como avant-garde, lo cual es interesante también porque... Pero tiene distancia respecto a lo que es el progresivo, no necesariamente son conceptos que van ligados. No. Bueno, avant-garde significa vanguardia, entonces... Es un poquito pretencioso, ¿no? O sea, estoy inventando algo que nunca existía, ¿no? Aunque digamos, por ahí es el afán, digamos, de muchos artistas es buscar una voz propia, ¿no? Una voz interior y lograr esa obra, lograr comunicarte a través del arte que prefieres de una manera personal, ¿no? Por ese lado es interesante. Por el lado de que no necesariamente seguimos la línea de otras bandas o de otras escuelas de death metal también. Pero digamos que progresivo está bien porque hay elementos que rompen un poco con la linealidad narrativa de los temas, ¿no? Bueno, cada quien escuchará en todo caso los discos de Tenebria, que son 3 álbumes en total, y podrá sacar sus propias conclusiones respecto al estilo que ellos practican, pero siempre enmarcados en el death metal, ¿cierto? De todas maneras, ¿no? Perfecto. Coméntanos entonces, Martín, sobre tus inicios en el death metal. ¿Cómo así llegas a este género? ¿Cuáles fueron esas bandas que te atraparon, que hicieron este género es lo más brutal que hay? Me encanta, ¿verdad? Sí, es que claro, probablemente en 1988... Bueno, no probablemente, seguramente tenía yo 14 o 15 años y lo más fuerte que había escuchado y la música que más me gustaba en ese momento era el thrash. Y de pronto no sé cuál habrá sido la primera grabación de death metal que escuché, pero definitivamente fue un cassette, ¿no? El tape trading, claro, que era lo usual en esos tiempos. Lo usual en esos tiempos. Pero sí me acuerdo mucho de la escena de Florida, ¿no? Morbid Angel, Death, Obituary. De repente, qué sé yo, ya había escuchado Possessed. O sea, digamos que ya tenía las dos primeras. Y ya tenía una cosa que escuchaba todo el tiempo, era
To the Megatherium de Celtic Frost, que okay. hasta ahora tengo el long play. Y a un par de años antes, en el 86 probablemente, ¿no? Entonces sí estaba en la búsqueda de esos sonidos extremos, corrosivos, densos, oscuros, no sé, esas cosas como solemne y media destructiva, ominosa, ¿no? Eso era lo que más me interesaba y lo que más quería escuchar. Y bueno, de pronto aparecen estas bandas que de pronto empiezan a resumir, ¿no? Eran como músicos muy talentosos que de repente en diferentes partes del mundo estábamos pensando todos más o menos lo mismo, ¿no? Todos apuntábamos hacia un sitio, solo que ellos ya tenían el talento y las facilidades y la edad y todo para hacer estas gigantescas bandas, ¿no? Perfecto. Ahora, para hablar un poco ya más de lo que es el death metal en sí, ¿cómo podríamos definirlo, digamos, a ver, en términos musicales? ¿Qué es lo que marca distancia de ellos respecto a lo que es el thrash y el heavy metal? A ver, interesante. Yo creo que el thrash fue una especie de evolución, digamos, del heavy speed power, porque hubo un momento en que los nombres no estaban muy definidos, ¿no? Al thrash en un momento también se le llamó power. Acuérdate que hay este compilatorio europeo que se llama Black Metal y sale el primer Helloween, ¿no? Las grabaciones del primer Helloween. Entonces los nombres estaban como todos revueltos. Los nombres vienen después siempre. Estaba inventándose esta nomenclatura, ¿no? Para hablar de este nuevo heavy metal, ¿no? Esta tercera ola mundial del heavy metal, diríamos, ¿no? El thrash había sido lo más brutal hasta su momento. Pero me parece que el thrash, que sigue existiendo y que me gusta también, me encanta el thrash, llegó en un momento a convertirse en una forma un poco limitada en tanto a que, digamos, si no es acelerado y no tiene esa energía como que pega y está constantemente, digamos, ese típico sonido, esa típica forma de la llegada de la batería, ese típico sonido tupa-tupa que le llama uno. Sí, el tupa-tupa. Este tipo de energía rabiosa, ¿no? que controlada que debe tener el thrash, entonces ya no es thrash, ¿no? Sí. Entonces me parece que a partir de eso aparece en el mundo esta nueva forma de metal que pretende ser más fuerte, pero aparte pretende desencadenarse todas las ataduras, no pretende ser absolutamente libre. Un terreno de experimentación total, ¿no? Con de repente la única premisa de ser brutal, de ser extrema, de ser lo más fuerte posible, ¿no? No, llega un paso más allá de lo que es el thrash en todo caso. Parte de la evolución natural en todo caso del género. Sí, un paso, porque también me parece que recoge o se reconecta un poco con esta energía o con esta visión más mística, mágica y oscura del heavy metal, ¿no? Porque abre las puertas a todo este universo de, claro, a través de la temática, del leitmotiv de la muerte, como digamos, como gran idea transversal a todas las bandas, ¿no? O a casi todas, por lo menos las bandas fundacionales, conecta, ¿no? con este universo más mágico, más misterioso, más rebuscado, no sé, que tiene algo que el thrash no se permite, ¿no? Porque el thrash debe ser, como decíamos, más violento, más directo. Una energía muy directa. Va una parte más social en todo caso. Una energía para el pogo, ¿no? O sea, es el thrash. Entonces el death metal quiere ser más fuerte, más violento, pero a la vez quiere retomar todas esas otras posibilidades del heavy metal, ¿no? Claro que sí. Y en lo que es la parte lírica hay distancias, como te decía, mientras que el thrash viene a abarcar unas letras más sociales, ya lo hemos visto justamente con Cristian en el especial de thrash metal. ¿Cuáles son esos temas que abarca prioritariamente el death metal? Hay algunos grandes temas que vamos a ir, imagino, incluyendo la conversación conforme revisemos las bandas, porque van apareciendo, ¿no? A lo largo de la historia del death metal. Ahora, yo no separaría para nada el death metal de lo social, ni de lo político, sobre todo ahora que vamos a hablar de Latinoamérica. Yo creo que sí hay bastante comentario, no necesariamente en todas las bandas, pero sí existe. En algunas de las bandas que vamos a ver de todas maneras. Es una temática variada realmente, porque yo mayormente he visto, por ejemplo, cuando se habla de Cannibal Corpse, mucha gente lo asocia con lo que son temáticas relacionadas a cadáveres, putrefacción, ese tipo. El gran tema paraguas podría ser la muerte, digamos, ¿no? Digamos, un poco para darle la razón al nombre del género, ¿no? Pero dentro de eso está el gore, por supuesto, ¿no? Que es lo sangriento, lo directamente desagradable, ¿no? Está el gore médico también, que es otro subgénero que ya habla directamente de enfermedades. Cosas netamente patológicas. Sí, ¿no? Pero que
pretende ser impactante, ¿no? De entrada, o sea, es efectista, es algo que pretende golpear a través de la imaginería, pero también de las palabras, de las letras, de lo que se dice. Yo no descartaría que ahí hay un comentario político, de todas maneras, ¿no? O sea, es una forma de decir, bueno, la sociedad está podrida y quiero golpear con esto, ¿no? O sea, quiero impactar, quiero hacer temblar al status quo, quiero cuestionar, transgredir a través de estas imágenes, ¿no? Que es lo mismo que el satanismo en muchas de las bandas, ¿no? El satanismo en muchos casos es una postura política, ¿no? Es atacar a uno de los grandes poderes opresivos, que es la iglesia, mayormente la iglesia cristiana, católica, ¿no? A través de las imágenes que más levantan las cejas, ¿no? A los creyentes. Entonces es esto, no es tanto esta idea de que sí, solamente es como una película de terror. En algunos casos puede ser que sí, pero yo creo que hay bastante de comentario, bastante de... No olvidemos que cuando el death metal empezó, todos los metaleros que estábamos vivos en esa época éramos jóvenes. O sea, probablemente el metalero más viejo del mundo tendría pues 25 años en ese momento, claro. O 30, no sé. Entonces es el grito rebelde de esta generación joven, de todas maneras, ¿no? Es el grito de estoy harto de lo que pasa alrededor, sea en el país que sea, ¿no? Otra de las grandes temáticas es la muerte a través del misterio. Hay una temática un poco más demoníaca, por decirlo así, de parte de bandas como Morbid Angel, Deicide, ¿no? Algo que he notado también. Bueno, Morbid Angel tiene una conexión directa con la obra de Lovecraft, que es algo que ya vamos a ver que se replica mucho. En varias bandas, justamente. En muchas de las bandas, algunas que vamos a ver también, que son temas que van apareciendo con más frecuencia después, ¿no? A partir de mediados de la década del 90. Morbid Angel probablemente es uno de los pioneros en hablar de esto, pero a través de la demonología, ¿no? A través del Necronomicon particularmente. Perfecto. Pero, y en lo que es incluso la parte... desde el nombre del guitarrista, ¿no? Por supuesto. Y en lo que es la parte vocal, ¿cuál es la diferencia respecto a los otros géneros como el heavy clásico o el thrash? Bueno, se prefieren los guturales de medios para graves, ¿no? Y sobre todo predomina el gutural. O sea, originalmente es directamente gutural todo el tiempo. Es un patrón muy marcado, digámoslo así, entonces. Lo que pasa es que ya es usar, yo lo veo así, ya desde el punto de vista musical, ¿no? Hay un interés por conectar con cierto ámbito de la música que a mí me parece que tiene mucho que ver con la música clásica y con los primeros románticos, ¿no? Con la música, digamos, lo que fue la evolución histórica de la música clásica. Y hay un interés por la complejidad en la composición musical. Entonces, hay formas, hay estructuras musicales tan complejas, hay momentos de riffs tan complejos, que directamente ya no podría entrar una voz melódica. No. O sea, ya sería demasiado forzado. Entonces, la voz se presenta como esta especie de ruido blanco, ¿no? Como un sonido que es más algo que le inyecta energía. O sea, encajó perfectamente con la parte musical. Que cuenta la historia, ¿no? O sea, y que trabaja con patrones, ya no con melodías, sino con patrones rítmicos, ¿no? Okay. Es casi un elemento percutivo la voz. Y eso es uno de los grandes encantos de esta forma musical, ¿no? Uno de los grandes... No sé, es un hito y es un invento de esta forma musical, ¿no? Que se fue creando de a pocos, digamos exactamente la historia de cómo cada quien decidió hacerlo y por qué. Habría que preguntarle a cada uno, pero se llegó a esto, ¿no? Que es esta forma musical que, como decíamos, tiene tantas variantes hoy en día, que probablemente una de las ideas que más unifica a todos estos posibles subgéneros del death metal es la voz gutural, ¿no? Perfecto, es la voz que de alguna manera caracteriza, como dices tú, al género. Entonces, bueno, hemos visto ya a grandes rasgos lo que es el death metal como género en sí. Vamos a pasar luego a un siguiente bloque en el cual ya comenzamos a explorar lo que son los orígenes del death metal aquí en América Latina. Esto es Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Seguimos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo, y vamos a comenzar a hablar sobre los orígenes del death metal en América Latina. Martín, ¿con qué banda podríamos comenzar a hablar sobre el principio de este género en el continente? ¿Cuál tendría para ti un rol fundador, iniciador en todo caso? Más que una banda hablaría de un festival, Death Metal Holocaust, Chile, 1985. Ah, genial. Plena dictadura, una juventud desconforme, descontenta, mucha violencia por parte del oficialismo, mucha violencia en las calles. Aparecen unas cuantas bandas, thrash y death metal. De lo que
luego se llamaría death metal. Así Entre ellas, Belial. Belial de Chile, entonces. Interesante empezar la conversación con Belial, ahí está. porque tiene un sonido bastante primitivo. Tiene un sonido, yo creo que en esa época, por lo que sé, por lo que entiendo, por lo que recuerdo también, no se hablaba de death metal como un género o como un subgénero, sino como una característica, como una cuestión descriptiva de ciertas sonoridades, de ciertas letras, de ciertas filiaciones de algunas bandas. Belial es una de ellas, ¿no? Que luego ya cuando se empiece, digamos, se concretan un poco las convenciones del género, ya sí, pues definitivamente Belial sigue haciendo death metal, pero en esa época probablemente nadie o ninguna de las bandas que luego son catalogadas como death metal sabía que estaba haciendo, ¿no? Simplemente creo que estaban buscando, experimentando, y en el caso de Latinoamérica sobre todo, buscando la forma más brutal y extrema de comunicar toda esta rabia juvenil, todo este descontento. Pero esa experimentación entonces lo llevó a hacer un sonido que podríamos catalogarlo como death metal de alguna manera. Ellos originalmente dicen, nosotros no somos músicos, somos un grupo de guerrilla con instrumentos en lugar de armas, y tenemos algo que decir, ¿no? Claro. El perfeccionismo, el virtuosismo no nos interesa. Queremos violencia musical, ¿no? Perfecto. Combatir violencia con violencia. Entonces, pero sí, me parece que esta banda es fundamental, una de las primigenias, claro, fundamental y fundacional, y muy interesante además. Sí. Excelente. Entonces, a ver si seguimos en Chile. ¿Alguna otra banda de repente, no sé si este esquema o que no aparezca acá? Pero a ver, yo creo que justo al costado tenemos a Pentagram, justamente. Hay una discusión, ¿no? Si es más thrash, es más death. Y yo lo resumiría diciendo que la influencia que tuvo en la escena sueca, que se empezaría a consolidar un par de años después, es importantísima, ¿no? Al punto de que hay tantos lazos de amistad que, por ejemplo, Antón, el fundador y el alma, digamos, del grupo. El factotum de la banda, termina grabando con At the Gates, que es una de las bandas a las que más se influenció, bandas como Pentagram, graban una introducción hablada, ¿no? At the Gates dedica una producción, creo que es del 2014, al realismo mágico latinoamericano, al boom latinoamericano, y tienen este disco, esta introducción que es un extracto de un libro de Ernesto Sábato que se llama Sobre héroes y tumbas, y lo lee, es una introducción narrada en castellano, una banda sueca que canta en inglés, lo lee Antón de Chile, ¿no? En castellano. Caramba, qué buen dato. Y bueno, y todo el disco, toda esa producción, la tercera canción se llama Las ruinas circulares, y todo esto, todo el disco, el álbum trata y versa sobre este realismo mágico, ¿no? que debe ser mucho más mágico pues en Suecia, ¿no? O sea, es alucinante. Me parece excelente lo que comentas, porque el que menos piensa que América Latina se ha influenciado justamente de Europa o de Estados Unidos. Sin embargo, en este caso parece un poco la inversa. Pentagram ha influenciado a bandas del otro continente. De hecho que sí, de hecho que sí. Es esa crudeza, ¿no? Es un poco producto de la falta de condiciones suntuosas para grabar, de los mejores equipos, de los mejores estudios, pero también parte de la rabia, ¿no? Parte de una realidad extremadamente, brutalmente mágica, terrorífica, que allá era inimaginable, ¿no? Claro. Digamos, allá tenían otros problemas, había un nihilismo más bien romántico, ¿no? Que también había un descontento de la juventud con los sistemas, con los mecanismos del Estado, del gobierno, pero es diferente, es otro acercamiento, ¿no? Claro, cada quien ha hallado su forma de expresión para manifestar justamente ese descontento, pero al menos han coincidido en lo que es la brutalidad del death metal para desatar toda esa rabia, esa ira, esa inconformidad, por lo que vemos. Cada quien a su manera, obviamente, en cada continente. Perfecto, Belial, entonces Pentagram por Chile. Vayamos de repente un poco a Brasil, que es una escena que ha tenido un rol primordial en lo que es el metal extremo en general, junto con Chile, obviamente. Sí. ¿Alguna banda brasileña que tú consideres fundacional, importante en este proceso formativo del death metal? Sí, claro, y acá está, ¿no? Sepultura, otra banda polémica también. No necesita ninguna presentación, digamos, ¿no? De hecho, ni siquiera la gente que no sabe de metal, ¿no? Porque es una banda que tiene una historia muy larga y muy... Estamos poniéndolos acá, Sepultura. Y muy florida, ¿no? Muy prolífica. En el programa anterior, en un programa de thrash metal con Cristian Cabanillas, justamente hubo la polémica de Sepultura. Podría ser considerada una banda de thrash metal. Y en este caso vamos a retomar de repente esta disyuntiva aquí. ¿Se puede considerar realmente una banda de death metal o que mezcla con el thrash? ¿Cómo lo ves tú? Digamos,
disco Morbid Visions sale... Ese es del 86. 86, ¿no? Yo creo que una vez más nadie estaba consciente todavía de la idea del death metal como género, ¿no? Era más una cuestión descriptiva. Entonces, yo recuerdo que, sí, probablemente en el 88 escuchaba el Morbid Visions y pensaba que era thrash. Pero porque no tenía todavía una conciencia real, claro, de esta nueva división que venía, ¿no? Que ya estaba formada, pero que todavía no estaba tan comunicada, pues, a través de los medios, ¿no? Como el thrash, que ya había tenido, digamos, no es que estaba de moda, pero tenía mucho éxito, pues, ¿no? O sea, claro, era muy nombrado, era como la nueva gran forma de metal, ¿no? Que estaba teniendo mucho apogeo, está en pleno apogeo, perdón. Entonces yo diría que por el sonido, si escuchamos el Morbid Visions hoy y pensamos en muchas bandas que directamente reconocen haber sido influenciadas probablemente por ese disco y por ese y el segundo tal vez, yo creo que está perfectamente bien en la conversación, ¿no? No lo descartaría. Además, pensemos que, pues, es una de las primeras grandes producciones, o sea, probablemente es la mejor producción de su época, ¿no? Claro. En vinilo de Latinoamérica, quiero decir. En cuanto a sonido, me refiero, ¿no? Claro, acá hay un tema bien curioso. ¿Tú considerarías entonces el Morbid Visions como el primer álbum de death metal en América Latina? O hasta me atrevería a decir de repente a nivel mundial, considerando que este disco salió antes que el Scream Bloody Gore de Death. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que ahí entramos a esta discusión, pues, ¿dónde empezó, no? Algunos lo remontan hasta Hellhammer. Así es. O Celtic Frost, por algunas características, como podrían ser el uso, bueno, sonido corrosivo, bien como que, no es sucio, pero es como el sonido de la guitarra, ¿no? El sonido como bien, no sé, muy brutal, crudo, digamos, esa sería la palabra. Es distorsión, pero es distorsión cruda, ¿no? Sin ningún adorno, es una distorsión bien intensa. El uso del cromatismo en los riffs, compositivamente, ¿no? Después, bueno, el uso y lo que después podría ser el uso y abuso del tritono, ¿no? Que es esta forma, es un intervalo, ¿no? Que finalmente lo que crea es cierta sonoridad que es, digamos, teóricamente, digamos, para no ahondar mucho en el terreno de la física y de la escala pitagórica, pero es como el sonido que naturalmente sería el más disonante para el oído humano. Y eso tiene, claro, un sustento físico, ¿no? Real. Bueno, el tritono del diablo lo emplean mucho en el doom metal, en todo caso. En todos lados. Creo que probablemente en el mundo del metal o del rock pesado, la idea más conocida es la canción Black Sabbath de Black Sabbath, ¿no? Así es, por eso justamente lo decía. Y luego bueno, está, pues, usado y sobreusado, ¿no? O sea, ya hay bandas que todo el tema son tritonos, ¿no? Y hay cierta exageración. Pero, digamos, todas esas características están ahí. La voz gutural, todavía no tan gutural. Claro. ¿No? No tan brutal. Como una transición de repente podría ser, ¿no? Sí, pero es una de esas bandas de que yo creo que está perfectamente bien. O sea, a pesar de la disyuntiva, entonces, en términos musicales, sí podríamos catalogar el Morbid Vision como un álbum de death metal. Sí, o sea, para la época sí. Sí. Ya, en todo caso, de repente, el primer disco ya netamente death sería el de Masacre de Colombia, el Requiem. ¿Tú crees así? Sí, yo creo que sí, Masacre ya parte. Ya calificaría ya como... Masacre ya parte en el 88, pues, si no me equivoco, claro, ¿no? Entonces ya estamos hablando de death metal, ¿no? Ya... Claro, aunque ese álbum salió en el 91, ¿no? Pero sí, básicamente, bueno, claro, pero es una de las bandas precursoras del death metal. Bueno, Masacre es una banda que no requiere mayor presentación, es una banda de culto en lo que es el death metal latinoamericano. Entonces, sí, además pensamos en la primera producción de Masacre y de algunas bandas colombianas de la época. Pasamos de un mensaje bastante sucinto, corto, casi minimalista como Belial, de repente como dicen que ya es un poco más, más elaborado, pero bien primitivo, a bandas como Masacre, que si bien en sus primeras producciones y demos tienen un sonido también bastante crudo y primitivo, que se nota, pues, que no está tan bien producido como se empiezan a producir los álbumes a partir del 90, de 1990 en adelante. Tiene una cuestión narrativa más amplia, ¿no? Tiene este juego con los sonidos mortuorios, todas estas
son canciones ya de 5 o 6 minutos, que juegan un poco con momentos de arpegios, o sea, empiezan a tomar un poco ya del mundo del heavy metal, esta cuestión narrativa, ya de contar una historia con diferentes momentos, diferentes matices, jugar un poco con motivos musicales sacados de otras cosas, como del cortejo fúnebre, ¿no? Y empieza a jugar también con más voces, con más matices, hay ya toda una especie de pequeña, de obra, ¿no? De obra musical de 5 o 6 minutos, que ya no es este reclamo directo, visceral, medio punk de las bandas primigenias de solamente un par de años antes, ¿no? Sino ya hay una cuestión discursiva un poco más elaborada. Y sí, yo creo que Massacre es directamente desde sus inicios death metal. Ya tiene esos patrones más definidos, digamos así, como, ¿no?, lo que la mayoría de la gente suele conocer el género en todo caso. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Entonces Massacre por Colombia, tenemos Pentagram, Belial por Chile y Sepultura por Brasil. ¿Ya me permitirías, sí, para no tener que regresar mucho después, de que estamos en Colombia, incluir a Parabellum? Parabellum. Si estamos hablando de América Latina... ¿Tenemos ahí el logotipo de Parabellum? Sí, coméntanos por favor. Si estamos hablando de América Latina, yo creo que debe incluirse de todas maneras a Parabellum. Vamos a poner a Parabellum aquí. ¿Qué tan death metal es según los estándares Esa es la gran pregunta, cuales hoy día hablamos de death metal? Es discutible. Pero pensemos que Parabellum inventó un género de música, ¿no? El ultrametal. Así es. Pensemos que Parabellum, a través de otros actores del metal extremo en Colombia de la época, tuvo contacto directo con la escena noruega, ¿no? Y que también, así como bandas como Pentagram influenciaron a la escena sueca, estos influenciaron a su vez tremendamente a bandas europeas, a la escena nórdica sobre todo. Sí, la escena de black metal. Entonces, de repente no pueden ser encajados como death metal netamente, pero se han cumplido un rol a nivel de influencia bárbaro, tremendo. Lo que pasa es que tiene mucho que ver con Latinoamérica, con lo que estaba pasando en Colombia, Medellín, una ciudad tomada por el cártel, ¿no? Una ciudad llena de violencia, de corrupción. ¿Suena familiar? Bueno, no había otra forma. Estaba muy de moda. Hay un famoso... Parabellum también sale a la luz en un concurso de música. Y en esa época había mucha preferencia, o por lo menos habían algunas bandas de heavy metal, más bien tradicional, más adornado, más bonito, mejor producido, digamos. Y ellos rompen el esquema ahí respecto a todo, tanto adorno. Y ellos aparecen y rompen todo, ¿no? Claro. O sea, y la gente los aclamó. ¿Por qué? Porque representaban a un grupo social que los estaba viendo, representaban a su generación, representaban a un grupo de gente. Entonces, no incluirlo en la conversación es un error. ¿Y por qué en el death metal y no en el thrash? Bueno, porque fueron muy cercanos a Massacre, porque eran parte de toda esa movida, claro, y porque fueron lo más extremo, digamos, ¿no? Entonces... Me parece muy interesante lo que puntualiza sobre Parabellum. Creo que, bueno, ahí nos están indicando que estamos excediéndonos un poco del tiempo. Vamos a abreviar para concluir esta parte. Me parece, como te decía, interesante lo de Parabellum. Ellos son una de las bandas, al menos catalogados como de las primeras bandas de metal extremo. ¿De repente crees tú que Vulcano, que también tiene un poquito ese nombre, pueda ser considerado aquí dentro de lo que es una banda forjadora del death metal? ¿Cómo lo ves? Tal vez, sí. Tiene bastante de thrash, un poco de black. Es... igual, ¿no? Es ese momento fundacional, ese momento original, ¿no? Entonces de repente pudiéramos agregarlos. No tenemos, creo, el logo, pero sí. A ver, por favor. ¿No? Como de manera referencial. Perfecto. Entonces incluimos a Vulcano junto con Parabellum, que son dos bandas míticas dentro de lo que es el metal extremo aquí en América Latina. De todas maneras, ¿no? Excelente. Tenemos entonces bandas de Colombia como Parabellum, Massacre, tenemos a Brasil, tenemos a Vulcano, a Sepultura, tenemos Chile con Belial, Pentagram. Esta banda me interesa hablar, que también genera polémica, thrash metal. De ellos hablamos justamente en el programa de thrash metal. No sabemos si son thrash metal, death metal. Con Cristian Cabanilla estuvimos hablando al respecto. Sus primeros álbumes sí están enfocados netamente en el thrash. Lo que es El Muerto en la Cruz, El Sepelio en el Mar. No sé, ¿cómo lo ves tú el caso de México Bárbaro es el tercero, ¿no? Lo que pasa es que yo grababa en México Bárbaro, si no me equivoco, en Tampa, en Morris Sound. Entonces ahí tienen contacto con toda la gran escena de metal, y creo que esto es en el 91, 92. Entonces, y creo que por eso viene un poco la relación con el death metal.
ellos en entrevistas de la época se declaran directamente como metal. Dice, bueno, no nos interesa, por lo menos he visto una. No nos interesa. No se hacen problemas así realmente. Sí, preferimos que la gente llegue a nosotros sin preocuparse tanto de la nomenclatura, ¿no? Somos metal, somos transmetal y punto. Yo hasta les escucho en sus primeros discos bastante heavy. O sea, es mi opinión, ¿no? Claro, bastante claro que heavy metal. Y yo no sé, yo diría que su filiación con el metal viene más por esta coincidencia, por esta búsqueda de sus pares de Estados Unidos. Y eso pues probablemente entra un poco en su sonido, en su forma compositiva. Pero si hablamos de la década del 80, yo no estoy tan seguro, ¿no? Y entonces, a ver, pongámoslo entonces por acá, de repente, por este lado, para no generar tanta discrepancia. Perfecto. A ver, quedémonos entonces con las bandas que están acá rápidamente como para terminar. Atomic Aggressor, ¿cómo lo ves tú? Sí, de todas maneras, parte de esta primera época, ¿no? Con Belial, con Pentagram. Ellos ya son de fines ya justamente de la década. Sí, ya empiezan a elaborar un poco más, ¿no? Si bien se sienten matices thrash, de todas maneras, incluso como desde el nombre, ¿no? Esta cuestión del atómico, de la guerra nuclear, esa es una temática media thrash. Pero ya, por ejemplo, hay un uso interesante del doble bombo, una voz bien grave, gutural, ominosa, bien ya relacionada con el death metal, con el brutal death metal tal vez, ¿no? Aunque para mi gusto, bueno, el Bloody Ceremonial de Atomic Aggressor lo siento un poquito más thrash death, al igual que de repente el primer demo de Sadin. Yo lo veo así al menos, ¿no? Sí, la presencia del thrash está, de todas maneras. Definitivamente. O sea, como te digo, probablemente, creo, o sea, la movida thrash en la década del 80 en Chile es, según me entiendo y según he leído, la movida de thrash más importante de Latinoamérica, por ciertas características sociopolíticas, geopolíticas, económicas. Claro. Llegó mucha información de thrash, había mucho descontexto, conectó mucho con un grupo de gente que estaba muy descontenta con el mensaje oficialista y con lo que el gobierno y el oficialista quería que quería inculcar como la cultura oficial, ¿no? como cultura, claro, como arte. Entonces hubo mucha conexión muy fuerte y entonces la presencia del thrash en la década del 80 en Chile es inevitable, ¿no? Sin embargo, empiezan a aparecer estas bandas que ya empiezan a explorar estos otros sonidos más mórbidos, más oscuros, más death, pues, ¿no? Directamente. Perfecto, Martín. Bueno, hemos visto creo que a grandes rasgos ya lo que son los comienzos del death metal aquí en América Latina. Tenemos a Belial, a Pentagram, Atomic Aggressor por Chile, tenemos a Masacre y Parabellum por Colombia, Sepultura con Vulcano por Chile. Perdón, por Brasil. Básicamente esas son las bandas que hemos explorado en esta etapa formativa del género en el continente. Y bueno, si nos estamos olvidando de alguna banda que ustedes consideren que debió ser mencionada acá, por favor coméntenlo en nuestro fanpage Hellraiser TV y también en nuestro canal de YouTube Headbanger Producciones. Vamos a pasar luego a una siguiente etapa en la que comenzamos ya a hablar sobre lo que son los 90s, una etapa ya intermedia en lo que es el death metal en América Latina. Volvemos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Hablar de influencias sudamericanas, para mí, primeramente, Masacre Colombia. El Requiem fue un disco totalmente devastador cuando lo adquirí. Hablar también de bandas nacionales, evidentemente Morten. Con el Body of the Earth, ese demo fue increíble, sus palancazos, sus riffs, demasiada brutalidad. Yeah. Y seguimos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Continuamos con nuestro invitado Martín Jiménez y en el bloque anterior hemos estado viendo lo que son los orígenes del death metal aquí en el continente, más que todo la parte de 80s. Ahora vamos a explorar una fase intermedia del género, es decir, vamos a penetrar en los terrenos de los 90s del death metal en América Latina. Martín, antes que nada, ¿hay alguna banda que se nos haya quedado de repente del proceso formativo del death metal? Sí, yo creo que tendríamos que hablar de Morten. De Morten, lo tenemos justamente ahí. Y Sacrilegio, tres bandas peruanas. Sacrilegio, caramba, ahí nos vas a comentar. Morten. Bueno, Morten decididamente y notoriamente death metal. Perfecto. ¿No? Creo que no hay ninguna duda ahí. Y empieza a mediados de la década, igual que Hades, ¿no? De la década del 80, en donde nos habíamos quedado. Hades, una banda muy original, muy interesante, ¿no? Una banda que definitivamente empezó con un proceso de búsqueda, sonidos extremos, y que, bueno, llega también a ser influencial
o a influenciar, digamos, de alguna manera la escena europea, ¿no? Del mismo modo que lo hicieron Pentagram y Parabellum, ¿no? Como comentabas. Exactamente, ¿no? Ahí llegan a esta otra realidad y ellos escuchan esta música y les parece fascinante, ¿no? Les parece muy interesante, les parece que era gente de otra parte del mundo viviendo pues no sé, en un país totalmente distinto socialmente y les interesa mucho, ¿no? Lo que tienen que decir estas bandas. Y esa es una de esas bandas que llega hasta ahí, que definitivamente pues, es una banda fundamental en el Perú, ¿no? Claro. En el caso de Morten, perdón, podríamos hablar netamente de ellos como death metal, porque también veo que a veces se consideran como black death. ¿Cómo lo ves tú? Hay fanzines, ¿no? Hay entrevistas que han quedado grabadas, registradas. Daniel Rocagliolo, ¿no? Tiene un archivo muy interesante de fanzines. Que era vocalista de Cráneo, justamente. Claro, por supuesto. Claro, vocalista de Cráneo en su época una de sus épocas más importantes. Y sí, ahí, por ejemplo, podemos leer que ellos mismos declaran en algún momento que son black, en otro momento que son dead black. ¿Por qué? Porque mundialmente hay una indecisión todavía, ¿no? Como decíamos, todavía el death metal no es un género como tal, claro, es más que nada una característica, ¿no? Entonces, la gente estaba pensando más en el sonido, ¿no? Me trae a colación, perdón, un poco el caso de Slayer de repente, ¿no? Que algunos lo catalogaban como black metal al comienzo, un poco de repente por la parte estética, por sus letras, ¿no? Pero decididamente son ahorita catalogados a manera universal como trash. De repente ese mismo caso de Morten en ese entonces, ¿no? ¿Pudiera ser? Sí, no sé, yo creo que el primer Slayer es una banda que, o sea, los primeros dos discos por lo menos son cosas que han influenciado muchísimo a la gente que hace death metal, ¿no? Y claro, a muchos que hacen black metal. O sea, hay una valoración alucinante sobre esos primeros productos, ¿no? Y que son, además, definitivamente radicales, intensos, novedosos, revolucionarios hasta cierto punto, ¿no? Esos discos de Slayer, y creo que Morten conectaba mucho en su primera época con esa producción, ¿no? Perfecto. Entonces, Morten, Hades por Perú. Mencionaste una tercera banda, Sacrilegio, creo, ¿no? Sí, Sacrilegio es una banda que de repente yo quiero introducir en la conversación porque de repente no ha trascendido tanto porque duró poco. Entiendo, mejor dicho, hasta donde yo entiendo, tuvo mucho contacto con Morten en esa época. Probablemente hubo una mutua influencia. Y además me interesa porque de ahí se desprenden dos bandas, ¿no? Uno de los fundadores, el compositor Hugo, es el que viene a fundar luego Ritual, que es decididamente death metal. Sobre todo, y las primeras composiciones y grabaciones de Ritual con Hugo Castillo son importantísimas en el death metal peruano, y eso al que no lo conozca le diría que los busque porque es música muy inspirada, ¿no? No, de repente no tan compleja como empieza a ser luego el death metal, pero es muy interesante. Y otro de los miembros de Sacrilegio va a fundar IYAPA. IYAPA está más relacionada de repente con el black metal, así es, pero tiene de death, y desde mi punto de vista tiene que ver con este género que es muy importante en Latinoamérica, que llamamos Black and Death. Algunos a veces le dicen Death Black porque dependiendo un poco de qué es lo que predomina, hacia dónde gravita más el asunto compositivo, ¿no? Si el Death o si el Black, que de alguna manera tiene que ver con este otro género que es transversal a casi todos estos, que probablemente es el género más subterráneo que hay en el metal, que es el War Metal, algunos también conocidos como Bestial Black Metal. ¿Por qué es importante en Latinoamérica? Porque las bandas a lo largo del mundo se miran horizontalmente, ¿no? Es la mirada más horizontal entre bandas y disqueras o sellos discográficos que existe en el mundo del metal, ¿no? El death metal probablemente a mediados de la década del 90 llega a su pico en el sentido comercial y llega a ser una cosa que está muy vinculada a la empresa, a la industria discográfica, y que tiene un sello muy importante, ¿no? De hecho lo vemos hasta ahora, un poco la estética, ha quedado un poco la idea más como estética, ¿no? Mucha gente que no sabe de metal, la primera estética, la primera cuestión como visual, desde el logo, desde la apariencia de los personajes que la gente que no conoce de metal asocia con el metal, es un poco la estética del death metal, ¿no? Interesante ese dato. Sí. Entonces, Hades, Morten y sobre todo Sacrilegio, para considerarlos también como bandas que han tenido alguna repercusión. Entonces, en esta etapa ya de los 80s. Perfecto, pasemos ahora a hablar de los 90s.
¿qué banda podrías considerar para iniciar justamente esta etapa intermedia de lo que es ese género en el continente, Martín? De repente las que están acá, las que no están consideradas, ¿cuál te parecería? Para iniciar, a ver, podríamos regresar de repente a Colombia y hablar de Neurosis. Neurosis. Me interesa. Perfecto. ¿Tenemos por ahí luego Neurosis? Coméntanos un poquito de Neurosis. ¿Por qué te parece que sean importantes en este periodo? Porque, bueno, digamos, hablábamos de Parabellum y de Masacra, de este primer momento, ¿no? Este momento inicial, este momento del ultrametal, un momento muy rebelde, furioso, rabioso. Y de pronto Neurosis ya, unos años después, es un death metal mucho más evolucionado. Claro, lo que pasa es que, así como Europa se alimenta de Latinoamérica, esto crea una especie de círculo de retroalimentación y hay una especie de retorno de la información. Y ya las bandas, a partir del 89-90, ya las convenciones del género están dichas, están sentadas. Más establecido. Y todo, entonces claro. ya hay pues una idea más de profesionalizarse, ¿no? Neurosis es una banda interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si bien el discurso sonoro está mucho más pulido, tiene este disco que es Verdún, no me acuerdo el año. Pero fue un disco bien difundido, incluso en MTV creo que tuvo mucha exposición mediática en los temas de entonces, mientras Neurosis habla de Verdún en Francia, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en realidad está hablando de la violencia en Colombia, ¿no? De la guerra en Colombia, de la violencia, ¿no? De la muerte, de los enfrentamientos, ¿no? Pero empieza a usar un poco más la metáfora, ¿no? Empieza a entrar a este terreno un poco más sofisticado. Claro. El tema en sí, Verdún tiene toda esta intro que ya es una cuestión mucho más trabajada, mucho más elaborada. Hay un trabajo con el sonido, que le da esta cuestión media épica, entre melancólica y que introduce el tema, ¿no? Sí, un poco, de repente, si pensábamos en Parabellum, el primer Masacre, tiene esta cuestión narrativa, con estos cambios de estados de ánimo y momentos musicales, pero de una manera mucho más elaborada y trabajada. Entonces, para mí es como que sigue un poco la tradición, pero ya con las ventajas, digámoslo así, de la época, que permiten tener una conversación un poco más, o un aprendizaje un poco más directo de lo que están haciendo las bandas en otros lados, tanto en la forma de tocar los instrumentos, como en la forma de grabar, de producir, etcétera, y de idear, ¿no? De llevar estas ideas un poco más complejas a una producción un poco más desarrollada. Claro, todo evoluciona y todo al final se profesionaliza. Entonces es un claro ejemplo de eso. Perfecto, por Colombia los tenemos a ellos. ¿Qué te parece si regresamos un poco a Chile, ya que habíamos hablado de Belial y Pentagram como bandas iniciadoras? ¿En Chile alguna banda que tú consideres esencial en esta parte de la historia del death metal en el continente? Sí. Bueno, para empezar, de repente Sadism lo podemos pasar a... Eso es lo que te iba a preguntar justamente, porque como ellos arrancan en los 80s, Sí. lo consideramos ahí entonces. Es una banda fundamental de todas maneras. Perfecto, vamos a pasarlo ¿No? aquí. Es, Ok. es un peldaño más en la evolución musical, y Torturer, Torturer sí, 90s, ya es básicamente, comienzos de la década del 90, si bien creo que se forma a finales de la década del 80, Ahí está. pero Torturer es una banda importantísima, es una banda igual, ¿no? O sea, a mí me parece que conforme van avanzando las bandas en años, se va sintiendo cada vez un poquito más lo profesional, cada vez hay mejores solos, digamos, hay un poco todo este aprendizaje, ¿no? Que viene de toda esta revolución mundial, ¿no? Que viene a ser el death metal, que va llegando pues a su máximo pico, y haría su máximo Dime, pico. en el unos caso de años Torturer, después. ¿te parece que sea una banda netamente death metal? Porque veo que muchos la catalogan como de thrash death, Sí, death thrash. es que claro, Tiene hay- esa parte de sonora Hay- justamente Sí, detrás, sí, ¿no? sí, hay esta herencia innegable pues del movimiento thrash chileno, ¿no? Que es importantísimo. Y entonces, sí. Entonces, Torturer tenemos acá, que es una banda esencial. Bueno, ya le hemos pasado justamente a Sadism aquí en la parte de 80s. ¿Alguna otra banda chilena de repente que Sí. tenga repercusión? ¿Parece? Yo hablaría... Me comentabas, creo que Undercroft, antes de pasar este bloque por interno. Pensaba en otra. ¿Te parece? Sí, sí, Undercroft. Yo hablaría de Undercroft porque así como hablamos de un poco la influencia, Perfecto. de Tenemos por ahí repente, luego- como, no sé, Pentagram llega a Suecia, influencia a los suecos, una vez más, ¿no? La influencia regresa, y ahora Undercroft es una banda también muy profesionalizada desde el comienzo, con, digamos, una idea bastante clara de qué es lo que quieren hacer, y que finalmente termina emigrando a Suecia y haciendo carrera allá, y después a Alemania, donde están hasta ahora. Y siguen, digamos, trabajando, ¿no? Ya
finalmente son como una banda europea, ¿no? Ya, Por decirlo como así. decir, es una banda latinoamericana que está trabajando en Europa, pero para eso tuvo que dejar de ser latinoamericana de alguna manera, ¿no? Porque ya la identidad sonora latinoamericana de repente no está tanto, ¿no? Asientes que están más presentes elementos musicales europeos, en todo caso en la música de ellos, ya Tal en sus vez. últimas producciones. Tal vez, ¿no? Y no me parece nada ni bueno ni malo, ¿no? No, claro. Pero quiero decir que finalmente es una banda que, digamos, decidió por este camino y es muy interesante también, ¿no? No, de repente casi como el caso de Morten, ¿no? Que sus integrantes, bueno, los hermanos Claro. Anducias y Neviros están radicando, creo que en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, claro, Entonces, exactamente. más o menos algún caso parecido. Sí, es una cuestión pues de identidad, no sé, de cómo cada uno percibe la autenticidad, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que le parece lo más auténtico? ¿Qué es lo que deberían hacer? Y, digamos, hay bandas que dicen que el metal latinoamericano debería ser de tal manera y hay otras que dicen que debería ser de otra. Bueno, son Finalmente, percepciones al final, ¿no? Cada quien tiene su propio punto de vista. Perfecto, Undercroft, entonces, pasemos a México. Me parece que esta banda es fundamental. Realmente es una de las bandas Sí. pioneras del estilo en el país azteca, Cenotaph. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de ellos? no solo pioneras del estilo, sino pioneras no pioneras, sino que claramente entendió que la herencia del death metal es un campo de experimentación absolutamente abierto y sin límites, ¿no? Como decíamos hace un rato, la única premisa es ser lo más brutal posible o lo más extremo posible, ¿no? Y eso no está de ninguna manera reñido con la búsqueda, con empezar a incluir otros elementos, otras sonoridades. Eso va mutando un poco su temática, ¿no? De la clásica idea de mortuoria, digamos, a explorar un poco más caminos que tienen que ver con tradiciones mexicanas como el culto a la muerte y una visión un poco metafísica, un poco media espiritual, una especie de gorro espiritual, ¿no? Digamos, si cabe un poco la terminología, ¿no? No, banda fundamental, importante, yo diría que... Y de ellos se desprende, bueno, otra banda que a mí me parece que es muy relevante, Dacasme. Dacasme, efectivamente. El La Abismo. banda de Daniel Corchado, tenemos ahí, por favor, excelente. Ellos también, bueno, como en el caso de Undercroft, Daniel radica hace bastante tiempo ya en Estados Unidos, sí. Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de Dacasme? Yo creo que sí, o sea, es un poco lo mismo que decíamos de estos, ¿no? De repente es un poco más experimental aún, ¿no? A menos en su primer disco yo le siento una influencia del doom metal. Lo siento un poquito más pausada. Justo nos están avisando ahí, bueno, vamos a... Muchas gracias, vamos a tratar de agilizar un poquito ya el tiempo. Ese ser, Sí. ese ser. De Doom, no sé, hay como unas cuestiones como... Algunas melodías medias... Algunas melodías, sobre todo, sí. Oscuras, mortuorias, melancólicas, lastimeras, ¿no? Cosas interesantes, pero que son parte de todo este... Claro, acá es el abismo, ¿no? El cenotafio es la tumba vacía, que muchas veces se le hace a los héroes. Acá pasan al abismo, pero hay... Hay una conexión entre las dos bandas definitivamente porque Sí. Daniel Corchado estuvo justamente en la Sí, etapa temprana de Cenotaph, ¿no? Yo los veo emparentados no solo por eso, sino sonoramente... Sonoramente también. En la búsqueda, digamos, desde el punto de vista de lo que me parece que puede pensar o sentir el músico, ¿no? O los músicos detrás de esto. Estupendo. Entonces, bueno, tenemos aquí a Neurosis por Colombia, Undercroft por Chile junto con Torturer, tenemos a Cenotaph y Dacasme por México. A ver, vamos a agilizar esto un poco. Crisium creo que es una banda fundamental en esta Brasilera, etapa. sí. Algo breve que nos puedas comentar de ellos. A mí me parece que es una de las bandas más consolidadas y que ha estado con una formación muy estable desde los comienzos y han sacado una gran variedad de álbumes. Creo que es indispensable hablar de ellos en esta etapa Se ha de los internacional- 90s. ¿Cómo lo ves tú? ¿Consideras Se ha realmente...? internacionalizado bastante, han manejado muy bien su carrera, muy buenos músicos. Diría que tienen el intermedio exacto entre potencia, salvajismo, digamos, chacalidad. Lo que busca un amante del death metal, y realmente. técnica, ¿no? Claro que sí. Sí, han sofisticado un poco su mensaje, ¿no? Ya al comienzo o sea, se han ordenado un poco, pero digamos, en esa búsqueda no es que hayan perdido energía ni virulencia, sino todo lo contrario, ¿no? Excelente. Crisium es definitivamente una banda fundamental. A ver, rápidamente vamos a ver. Argentina, muchos lo emparentan obviamente con lo que es el metal argento, pero no se conoce tanto así lo que son las vertientes extremas en ese país. Vibrion es una banda, creo yo, pionera. En la década del género. 90 sí, es una de las que más sonó, ¿no? Hay muchísimas bandas de metal extremo. Claro, el concepto, la primera idea que se nos ocurre de repente a muchos en otros países que vemos en otros países cercanos es relacionar a Argentina con el rock and roll.
y con el Aquí en heavy Perú, metal. con Charly García, Enanitos Verdes. No, pero con esa cultura rockera que tiene que ver con los Rolling Ah, no, Stones, claro, obviamente, con toda sí. esa historia, y con el heavy metal, ¿no? El llamado metal argento, ¿no? Pero sí, hay muchísimo metal extremo buenísimo. Claro, o sea, Vibrio que es una banda para resaltar definitivamente. Es más, creo que el vocalista radica también en Europa. No es un caso, es una constante que se está dando entonces por lo que estamos viendo aquí de varias bandas. Está claro. Genial. Vibrio Kruger por Venezuela. Kruger es interesantísimo, ¿no? Porque, a ver, digamos, en algún momento una banda que no nombramos, bueno, algunas bandas que no hemos podido nombrar hasta el momento empiezan ya a introducir como un poco uno de los grandes temas en el death metal, que es toda la mitología creada por Lovecraft, ¿no? El escritor H.P. Lovecraft, y los cuentos del Cthulhu y el terror cósmico y todo eso. Es un tema favorito, ¿no? Por muchísimas bandas de death metal y de black metal además. Y otro de los grandes temas es el gore. Lo sangriento, es muy notorio, lo repugnante, está el gore médico, decíamos, o por decirlo de alguna manera. Y estos son porno gore, que ya es una cuestión, pero es una cuestión de fuerza de choque, no es como decir, no, fuerza de choque no es, pero como de impactar desde el comienzo, ¿no? Pero no solamente en la parte lírica, sino también he visto en la parte estética. Sí, hay una cuestión visual, ¿no? Claro. medio sadomaso, pero también con clavos y cosas. Es muy interesante porque, claro, todo eso no me parece que no es antojadizo, no es por gusto, sino es porque hay un mensaje detrás de eso, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a cuestionar, vamos a provocar, vamos a ser transgresores, ¿no? Claro. De alguna La manera. gente que tiene algún gusto por ciertas desviaciones sexuales le puede interesar esta banda, de repente Kruger, para que los escuchen. Sí. Con eso. Y yo creo que no necesariamente eso, sino al revés, más bien. O sea, la gente que se espanta, o sea, digamos, si logran incomodar, está bien. Claro. Y esa es un poco la función de bandas como esta, ¿no? Y un poco el discurso que tienen. Y el sonido también, o sea, las canciones son como rarísimas, pero de pronto es pura bulla, de pronto aparece un solo de guitarra que es medio virtuoso. Entonces hay un Hay como una saber experimentación, pero siempre marcados en lo que es el death metal, Sí, es la base de la música. Perfecto, tenemos todas estas bandas en lo que es la parte de los 90s. Yo voy a agregar una más antes de que cerremos con este bloque. Funeral, tenemos el logo hacer. Paraguay. de Paraguay, efectivamente. No podemos dejar a nuestros amigos paraguayos. Ellos formaron parte de este mítico compilatorio Sudamérica Brutal Volumen 1, Claro. editado ahí por un sello argentino, junto con Anal Vomit estuvieron. Claro, por supuesto. Justamente, y la otra banda, no recuerdo Que qué Anal otra Vomit banda. es una banda que tenemos que mencionar acá. Habría que mencionar también, a pesar de que el estilo ha variado con el paso del tiempo, pero iniciaron justamente también Pero death digamos, metal, ¿no? ¿no? O sea, ¿dónde más podríamos incluirla? ¿No? Es una de esas bandas también, claro, que tienen un poco de thrash, un poco de black, pero es una banda que empieza a mediados de la década del 90 y que es importante, ¿no? En la conversación, de todas maneras, sí. Excelente. Entonces, Anal Vomit también los incluimos junto con Funeral de Paraguay. Tenemos a Atacasm y Cenotas por México, Vibrion por Argentina, Kruger de Venezuela, bueno, Crisium en Brasil, Neurosis en Colombia y Undercroft junto con Torturer en lo que es Chile. Bandas muy representativas de lo que es el death metal en esta etapa intermedia de los 90s aquí en el continente. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la siguiente parte, ya casi final, lo que viene a ser una etapa ya más contemporánea dentro del death metal en América Latina. Y seguimos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. La banda más influyente si no la más influyente para la música extrema de Latinoamérica, death metal, es Masacre de Colombia. Ellos empezaron a incursionar en el death metal por allá a finales de los 80 y bueno, fueron influyentes para toda Latinoamérica, ¿no? Otra de las bandas que también digamos, estarían ahí en el top sería Undercraft de Chile también. Yo tuve la oportunidad de haber tocado con ellos como de soporte de Therion allá en el 94 acá en Argentina, la primera vez que vino Therion. Ellos también digamos como que dejaron una huella muy importante, pero quedarían en segundo plano porque bueno, Masacre cantaban en castellano, y si el informe se trata de death metal latinoamericano, digamos como que Masacre se llevarían todos los laureles. Continuamos en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Y bueno, hemos estado viendo en los bloques anteriores la parte formativa del death metal en América Latina, específicamente hablando de los 80s. Luego hemos pasado a ver la parte de los 90s, un periodo intermedio. Y ahora vamos a pasar a una fase más contemporánea, del 2000 en adelante.
Antes que nada, ¿nos hemos olvidado por casualidad alguna banda, Martín, de los 90s, que te parezca que digamos, al menos rápidamente, ¿no? Como mención honrosa quizá? Sí, que quedaron algunas en el tintero, ¿no? Que Sí, siempre van a quedar bandas, definitivamente. teníamos por ahí Subvertor, ¿puede ser? Ah, de Bolivia, estamos Sí, hablando. ajá. Perfecto. Tenemos por ahí a Subvertor. A ver. Sí, Subvertor y otra banda más de repente, como para poner dos nomás. Banda interesante, ¿no? Que Bolivia, Aquí está. digamos, bandas países que de repente, de los cuales no nos ha llegado en esa época tanta información. Subvertor empezó un poco como grindcore y fue un poco moviéndose hacia los terrenos del death metal, ¿no? O un circuito más underground, de repente se movieron, quizás, ¿no? Sí, un underground por decisión propia de repente, ¿no? Así es. Porque están las otras bandas que empiezan como underground porque como una especie de camino hacia ser un poco más mainstream, y hay bandas como esta que por decisión propia se mantienen y quieren hacer específicamente underground, ¿no? Perfecto, Subvertor, otra banda más como para cerrar ya lo que es la ¿De parte de Ecuador 90s. tienes alguna banda? De Ecuador, bueno, puede ser Necrofobia quizás. ¿Cómo lo ves tú a ellos? Claro. Serían representativos Sí, en todo sí. caso, ¿no? Tenemos ahí Necrofobia. Ah, Justo, perfecto. Justamente. Otra banda Ahí está. buenísima, ciertamente Es quizá de lo más intensa, representativo, definitivamente, que hay ahí. diabólica, demoníaca, ¿no? Tiene ese feeling del death metal bien Un poco más crudo, quizá. oscuro, ¿no? Oscuro. Como estos sonidos medios diabólicos, ¿no? O sea, esta forma de death metal, ¿no? Que no es tanto el gore, este sonido más machacante, sino es algo un poco más, como te digo, esa oscuridad, esa cosa medio mágica, en fin. Excelente. Entonces, Necrofobia por Ecuador y Subvertor de Bolivia lo sumamos a la lista. Yo terminaría Sí. con Sipe Tote, que es una banda Ah, ya, mexicana. por el nombre mexicano, tiene que decir. Sí. Perfecto. ¿Tenemos Sipe por ahí el Tote, logotipo? el, Ok, gracias. el dios descarnado, o el dios descarnador, que Sí, es ese es con X, creo, ¿no? Sí. Se escribe, me vas a ayudar a escribirlo. X, Sipe ajá, y P, creo que es, ¿no? sí. Totec, Aparte Totec. Así, Teo. sí, TS. Excelente, Saipe Totec. Coméntanos brevemente ellos, por favor. Nada, de repente una de las primeras bandas de death metal en incluir ya directamente no solo temática, sino instrumentación, regional, prehispánica, digamos, ¿no? Letras en náhuatl directamente. O sea, ¿tú los podrías considerar de repente como una banda de folk death? ¿Crees tú? No sé cuántos. Hay elementos, sonoridades, ¿no? Prehispánicas. Tal vez hay un poco de folk, no lo sé. Como decíamos, el death metal me parece que es seguramente el género del metal que más subgéneros tiene, ¿no? Y que más subgéneros permite, porque no hay limitaciones, ¿no? Entonces hay muchos subgéneros y sí, seguramente existe el folk, el folk death metal, Claro. por nombrarlo. Yo creo que sí, podría ser porque de todas maneras es posible, ¿no? No sé, no he leído mucho al respecto si ellos se consideran así, pero de todas maneras introducen esta instrumentación, esta temática. Bastante en la parte musical y temática, efectivamente. La lengua, directamente todas las letras en esta lengua náhuatl. No, el mismo nombre justamente ya es Y sí, claro, o sea, hay un interés directo por esto, ¿no? Sincero también, me parece, ¿no? No como otras bandas que incluyen estos elementos ya como una especie de espectáculo exotista, ¿no? Para llamar más la atención un poco en el extranjero, que no es como una cuestión de discurso real, de identificación real, ¿no? Estupendo. Bueno. Entonces, Saipe Totec, México, Necrofobia Ecuador y Subvertor de Bolivia se suman a la lista de bandas de los 90. Ahora vamos a entrar ya a lo que es la etapa del 2000 en adelante, una etapa ya más contemporánea. ¿Qué bandas te parecen relevantes dentro de este contexto? A ver, ya que hablábamos de Bolivia, antes de hablar de otras, quisiera seguir un poco con este tema del black and death o del death black, y me interesa una banda boliviana que se llama Culto Maldito. Culto Maldito, perfecto. Ya, ¿Tenemos por ahí que su es- logotipo? A ver. Que una vez más, algunos podrían relacionar de repente un poco más con el black, pero es un death metal, digamos, es un metal absolutamente salvaje, ¿no? Yo creo que es una vez más el black and death, bastante, como te digo, salvaje, no pulido, bastante callejero, que tiene hasta por momentos cosas como de heavy metal, pero Disculpa, ¿es Culto Maldito es con C o con K? Con K. Con K, ¿no? Culto Maldito. temática directamente anticristiana, ¿no? Eso lo vemos desde el nombre. Y bueno, acá algo que me olvidé de mencionar de repente cuando hablamos de estas bandas primigenias como Parabellum, que es que se introduce en Latinoamérica la idea del satanismo
como dijimos, de repente dijimos al comienzo que como una postura política, ¿no? La idea de atacar todos los símbolos que representan al cristianismo, al poder de la Iglesia Católica como un poder represivo, como un poder, como una herramienta más del universo capitalista, opresivo, atacar y manipular toda la imaginería cristiana y católica y darle la vuelta, ¿no? Para hacer un ataque directo a través de este discurso anticristiano que finalmente termina siendo político, ¿no? Y creo que Culto Maldito es exactamente esto. Representa a la perfección, ¿te parece? Entonces, sí, se desprende de una banda anterior, noventera, de black metal, ¿Necromancy? Necromancy. Ah, caramba. El vocalista, por lo menos. Y nada, a mí me parece una banda importante, es una banda boliviana que es decididamente, digamos, hay muchas bandas que van mutando con el tiempo, ¿no? Van encontrando nuevos caminos, nuevas formas de expresar su búsqueda musical, su búsqueda sonora. Y hay otras bandas que deciden hacer exactamente algo, ¿no? Claro. Y rehacerlo 1000 veces, ¿no? Es como un pintor que hace 1000 cuadros basados en la misma idea, tratando de buscar la expresión perfecta, ¿no? Yo creo que ellos se ubican justamente en el segundo caso. Me parece. Perfecto. Culto Maldito por Bolivia. A ver, otra en el banda... otro lado del espectro, digamos, podríamos nombrar a los argentinos Matanza o Matan Sociedad Anónima. Sí, es la banda de Wata. Wata fue, bueno, el vocalista de esta banda Pandemia, una de las bandas pioneras en lo que es el doom metal en ese país, justamente. ¿Tenemos ahí el logotipo? Perfecto. Matanza. ¿Qué nos puedes comentar respecto a Matanza? Ellos tienen, hasta lo que tengo entendido, 3 álbumes de excelente factura. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente son importantes en esta etapa, en todo caso? De hecho, creo que es una banda que también aparece, digamos, en el... ¿Cómo llamarlo? No en el mercado, pero aparece en el mundo, aparece en el universo musical de Argentina y Latinoamérica bastante decididos, ¿no? Con una idea bastante clara de lo que quieren hacer. Yo siento una herencia, digamos, del death metal un poco vinculado a Cannibal Corpse, de repente, al segundo Cannibal Corpse, ¿no? Siento que de todas maneras, como decíamos antes, si Argentina es un país que está muy relacionado con el rock, hay un poquito de eso, un poco de algo que de repente tiene que ver un poco con el groove metal, pero de repente tiene que ver con momentos musicales en las canciones que no sé cómo decirlo, que lo emparentan un poquito con el rock, con una sensación, se siente un poquito de rock en ciertos momentos, ¿no? Es una banda fuerte, machacante, intensa, definitivamente death metal, pero no sé. Mezcla varias influencias, como dices tú, definitivamente. Perdón, no, es una banda de repente interesante en todo caso para poder explorar. Sí, es como que hay bastantes cosas confluyendo ahí adentro, ¿no? Sí. Matanza Argentina, entonces Culto Maldito Bolivia. A ver, hay una banda que me ha llamado mucho la atención y creo que a la mayoría, sobre todo por el nombre y porque recoge toda esa herencia Lovecraftiana. Hablamos de Unausprechlichen Kulten, digamos así, o Kulten, como le dicen algunos para abreviar. Ellos ya tienen varios álbumes en su haber, han tocado acá en Perú, si mal no recuerdo, hace algunos años. Tenemos ahí el culto inhablable, ¿no? Impronunciable. Claro, porque Sprach es hablar, ¿no? Also sprach Zaratustra. Unausprechlichen Kulten. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Por qué te parece que son importantes mencionarlos en esta etapa? Bueno, de todas maneras, claro, incluye el discurso Lovecraftiano en la lírica, en las letras. Claro, este es el culto del que no se puede hablar, ¿no? El culto del que está prohibido hablar, es lo que significa esta. ¿Por qué? Porque tiene la herencia, de repente, de las bandas primigenias. Tiene un poco la herencia de cosas como Morbid Angel, pero también, digamos, toda esa oscuridad. ¿Por qué? Porque es una banda muy profesional, porque es una banda que es brutal, de todas maneras. Y no sé, porque de repente es una banda que sobresale mucho, ¿no? Porque es una banda que como te digo, tiene un trabajo muy profesional, que ha sobresalido, que se ha marcado un poco en esta etapa, ¿no? Esta etapa última de la que estamos hablando, no sé, por su sonido, si bien recoge esta herencia un poco de la vieja escuela, es bastante original también. Y es muy interesante sonoramente. Creo que hay mucho trabajo
Perfecto. intenso Entonces, por ahí. decididamente son una banda representativa de esa etapa del 2000 en adelante, junto con Matanza de Argentina y Culto Maldito por Bolivia. Yo más bien voy a sumar una banda más que sé que es de los 80s, de fines en todo caso, pero que ya empezó a cosechar producciones de peso, ya álbumes a partir del 2000, es Homicide de Chile. Yo sí lo voy a... Tenemos por ahí creo que está por ahí, por favor. Búscalo. Perfecto. Bueno, es una banda, como te digo, que viene de los 80s, pero que ya podemos incluirlos ya en lo que es la etapa directamente por el peso de las producciones, en lo que es la parte del 2000 en adelante. Como para no olvidarlos tampoco, Homicide por Chile. Ah, bueno, claro, Perfecto. por supuesto. Entonces, Yo quiero... Sí. ¿Alguna otra banda más? Sí, yo quiero hablar de unas bandas peruanas. Sí. A ver, De por favor, repente, sí, coméntanos. si ya no hay mucho tiempo para cerrar. Pensando en esto, pensaría en Evil Priest, una banda peruana joven, interesantísima, buenísima, que me parece que de todas maneras tiene que estar presente porque además está trabajando mucho y está trascendiendo bastante incluso de las fronteras, ¿no? Ellos tienen un buen EP, Black Seeds of Creation se llama, creo, ¿no? Sí. Muy bueno, realmente, recomendable. Incluiría una banda como Putrid, que también, la reconozco en este intermedio del Black and Death, Ya. ¿no? Digamos, metal de guerra directamente. Ellos han sacado un álbum justamente este agresivo. año, su segunda producción. Sí, ya. sí. Álbum en todo caso. Incluiría una banda que a mí me parece muy importante y muy interesante de death metal melódico, que se llama NMK. NMK, ok. ¿No? Que es, de repente en Perú es una banda sui generis, ¿no? O sea, de repente, digamos, de las bandas más conocidas, que más suenan, de las que más se habla, es probablemente la única que yo tengo conocimiento que está haciendo ese estilo, ¿no? Bueno, de hecho son poquísimas las bandas de death melódico aquí en la región. Ya que hablas de NMK, que es una banda que está encabezada justamente por una mujer, Natalie Parkoch, creo que es, ¿no? El nombre de la vocalista. Te quería preguntar, ¿hay en todo este periodo del death metal en el continente, ha habido alguna banda con presencia femenina que te parezca que deba ser mencionada, que haya sido relevante? De repente, así como lo fueron Derketa, Mythic en Estados Unidos, o la figura de Joe Bench con Bullflower en Inglaterra. ¿Cómo lo ves tú? Valhalla. Valhalla, la banda brasileña. De Brasil. De repente. Las hermanas, ¿no? Sí, es una buena banda, es una muy buena banda. ¿Pero te parece que tuvo la relevancia necesaria como para citarlas o solamente como una mención de repente? Sí, lo que pasa es que yo digamos, tengo una idea concreta que me parece que el metal femenino no es un género, ¿no? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con ninguna postura o feminista o machista, ¿no? Sino todo lo contrario. Creo que, digamos, decir que hablar de metal femenino sería pensar que todas las bandas de metal en las que hay mujeres suenan igual o parecido. Claro, entonces, cosa que no se produce definitivamente. Que tiene que ver como una banda de heavy metal tradicional con una banda de brutal death metal, con una banda de death doom. Si lo único que tienen en común es que están formadas por mujeres o que hay mujeres en su formación, yo creo que no. Creo que ese es un poco el otro lado, ¿no? Es un lado un poco, todavía un poco condescendiente, ¿no? De querer, digamos, ir en contra del machismo, pero con una visión un poco que no termina de cuajar, ¿no? Yo creo que sí, que es importante que todos los humanos nos expresemos como nos dé la gana, que no tendría que haber ningún tipo de prejuicio en contra de una banda hecha por mujeres. O sea, es absolutamente normal que la gente pueda expresarse como quiera. Pero sí, no, o sea, era solamente... Entonces, Valhalla sería una banda que podríamos mencionar en todo caso, sí, ¿no? Sí. Dentro de lo que es el death metal. Perfecto. Entonces, bueno, creo que cerramos con estas bandas ya y esta parte. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Creo que vamos cerrando ya esta última, o penúltima, mejor dicho, secuencia ya de lo que es Hellraiser TV. Hemos visto a Homicide y Auspreslichen Kulten por Chile, Matanza por Argentina y Culto Maldito por Bolivia. Bueno, vamos a continuar ya con la parte final de las conclusiones de lo que es el proceso de desarrollo, de evolución del death metal en América Latina, aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Hey amigos de Hellraiser TV en Perú, saludos desde acá, desde Quito, Ecuador. Bueno, para nosotros las grandes influencias de Latinoamérica en nuestros inicios de los 90, fueron en especial Masacre, los colegas de Medellín, Colombia. Siempre mucho respeto con Mortem de Perú, también Coprófago en Chile, y por supuesto los inigualables Sarcófago en Brasil. Así es que bueno, les mando un abrazo y manteniendo al vivo el death metal.
Muy bien, llegamos de esta manera a la parte final de Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. El día de hoy hemos estado explorando lo que son los orígenes y el desarrollo del death metal en América Latina, al lado de nuestro invitado Martín Jiménez. Martín, ya para pasar a una etapa más de conclusiones, ¿tú qué tanto crees que se ha desarrollado el death metal en el continente desde los comienzos 80, pasando por los 90 hasta el 2000 en adelante? ¿Cómo lo ves? Se ha desarrollado tanto como en el resto del mundo. Se ha desarrollado probablemente más si tomamos en cuenta estas bandas primigenias a mediados de la década del 80, en el cual no se hablaba todavía del death metal como se empezó a hablar un poco después. Si tomamos en cuenta cómo pudieron algunas de estas influenciar a Europa, lo cual es muy interesante, en el que partimos de un sonido muy auténtico, ¿no? Un sonido que realmente podemos llamar metal extremo latinoamericano. Y bueno, creo que ha tenido y sigue teniendo todas las variantes que permite el género, ¿no? El progresivo, el avant-garde, el melódico, el brutal death metal, el tech death, el metal técnico, el death metal técnico, perdón, todas las posibles variantes que hablamos incluso de folk, death metal, ¿no? Todas las posibles variantes que tiene en el mundo, de todas maneras suceden en las muchísimas bandas y buenísimas bandas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? A ver, creo que ya me acabas de dar la respuesta a una pregunta que te iba a hacer, pero la voy a formular de todas maneras. Claro. ¿Tú crees que el death metal aquí en América Latina ha recibido mayor influencia del death metal estadounidense, europeo, o crees que ha cultivado un sonido propio? Que es prácticamente la idea que tú ya has cifrado ya al final. Yo creo que la influencia está en muchas bandas. De todas maneras, hay muchas bandas que directamente parten de querer tributar un poco a sus bandas favoritas, que son europeas o norteamericanas. Lo común realmente es eso, ¿no? Hay otras que sí nacen directamente pensando en tener una voz propia, pero sea uno u otro el caso, creo que es imposible escapar de tu geografía, de las sonoridades de tu país, de las sonoridades de tu ciudad, de lo que se escucha en las calles, de cómo se mueve la gente, de cómo actúa la gente, de las cosas que has escuchado de niño, que has ido asimilando un poco por ósmosis de otros lados, del ritmo que tiene una ciudad, de la situación social, sociopolítica, geopolítica. O sea, hay un sonido del death metal latinoamericano, no sé si hay uno solo, si sería muy pretencioso hablar. Por cada región, en todo caso. Sí, Sudamérica tiene ciertas características específicas, las grandes ciudades de Sudamérica tienen ciertas características específicas. Las otras ciudades no tan grandes de cada país también comparten características entre sí. Y hay diferentes como idiosincrasias, ¿no? Claro. No hablar de cosmovisión, pero Entonces, sí idiosincrasias que marcan las sonoridades, ¿no? Sí pudiéramos hablar en todo caso de un sonido propio, de aquí, Sí, yo creo que sí, no más que sudamericano, latinoamericano en todo caso, ¿no? De todas maneras. Perfecto. O sea, no sé si es uno o son varios, pero hay. O sea, no es que... Que también de alguna manera confluyen y forman la familia del death metal, digamos, en todo el continente. No es que no exista, ¿no? No es que Claro. esto sea una réplica en un espejo de lo que pasa en el norte, ¿no? O sea, directamente no. O sea, hay una identidad, hay una personalidad, ¿no? Estupendo, ese es un buen punto a señalar. Ahora una pregunta obligada que la hacemos en todos los programas. Si tú tuvieras que elegir tu Big Four, en este caso de lo que es el death metal en América Latina, ¿cuál sería? Bueno, los grandes cuatro, ¿no? Porque somos Así es, ¿no? castellanos. Qué sé yo, está súper difícil. No, definitivamente, Sí. incluso se nos han olvidado, hemos dejado de lado muchísimas bandas porque el tema es súper extenso, hablar de Sí, death metal, ¿no? hay que decir eso. Sí. Esto es una selección basada... Esto es una conversación, ¿no es cierto? No Efectivamente, pretende no. ser un manual para nadie, no pretendemos ser acá unos eruditos sobre el tema, ni saber más que otros, ¿no? Probablemente en este momento pueden haber algunas críticas o reclamos. Igual les voy a pasar su contacto de Facebook para que cualquier crítica se la lancen a Martín directamente. Pueden hablar con mis representantes. No, definitivamente Sí, se pero- nos van a quedar siempre muchas bandas. Si hay alguna que hemos visto en todas estas etapas que ustedes consideren que no ha sido mencionada o alguna que no les parezca de aquí, por favor, queremos leer sus comentarios en el Facebook, Hellraiser TV, y también en nuestro canal de YouTube, Headbanger Producciones. Entonces, Martín, retomando la pregunta, ¿cuál Sí. sería para ti ese Big Four? Y está recontra difícil, pero partamos como el Big Four de Estados Unidos por antigüedad, ¿no? A ver. Porque son los que empezaron a hacer algo o los que más relevancia tuvieron cuando se empezó a hacer ese algo. De repente, me gustaría mucho poner a Parabellum, pero digamos que por ahí Masacre Masacre y es un Colombia, poco entonces.
parte de esa familia, ¿no? Pero claro, es una banda que sí sigue y ha seguido. ¿Dónde los pongo? No sé, por acá en el medio. A ver, pongámoslo acá en el medio, acá. Sí. Excelente, a ver. Masacre, ¿qué otra banda más? Desde Colombia, ¿no? La Sepultura no, pues porque la Sepultura está en todos lados, ¿no? O sea, Aparte están casi todos los programas que hemos hablado aquí en Hellraiser TV. Pero me interesa. Ah, es caramba. Sí, no te caigas, pues. Ay. Aquí está. Me interesa Excelente. mucho esa banda y me interesa mucho también la relevancia que tiene y bueno, yo creo que por Perú pondría de todas maneras. Estupendo. Y ya Perú, hemos Colombia, hablado, ¿qué más? Hemos hablado un montón de Chile y probablemente una de las bandas de la segunda ola de Chile, segunda casi primera, y que todavía está activa y que está trabajando muy intensamente hasta ahora, ¿no? No, ellos estuvieron en una para realmente significativa, pero luego, bueno, retomaron, incluso esta última década sacaron ya su primer álbum. Así que, bueno, me parece relevante que sea mencionado aquí Atomic Aggressor. Y cuando hablamos de retorno a la experimentación, de la búsqueda del músico por tener esta idea, esta voz propia y la originalidad y no ser simplemente una copia de otras cosas, yo creo es un poco difícil entre Cenotaph y Da Kassen, pero digamos, esta fue antes que esta, entonces si tendría que un ganar tema como una de las en dos, todo caso. simplemente, ¿no? Como un poco de Tim Marín, pero estupendo, ¿no? Digamos, se atrevieron a hacer algo que de repente no estaba hecho, ¿no? Y eso ya les da un mérito ya. Uno nunca sabe, ¿no? Porque yo creo que de cada gran banda que sale al mundo, de repente hay como 15 o 20 bandas que están haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Pero nunca llegan a ser muy conocidas en otros lados porque una salió, ¿no? Entonces hay como un caldo de cultivo, ¿no? De muchas personas, una especie de colectivo de amigos, de gente que está más o menos pensando en lo mismo, que está queriendo hacer lo mismo. Y de pronto por una cuestión del azar, por eso de estar en el lugar indicado, a la hora adecuada, o sea, la que más trabajó, o la que más talento tuvo, qué sé yo, una conjunción de todos estos elementos termina saliendo, ¿no? Entonces, me parece importante decir que no necesariamente hay una que hizo lo que hizo, sino que de repente habían otras, pero que no las conocemos. No, hay muchísimas, claro que sí. Pero en este caso, bueno, nos quedamos con este Big Four que me parece sumamente interesante, con Masacre de Colombia, Hades por Perú, Atomic Aggressor por Chile y Cenotaph por México. A ver, cerramos con una pregunta. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es lo que se vendría en todo caso para el death metal? ¿Crees tú que de repente eso va a depender un poquito de lo que venga de Europa, del death metal de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú para el futuro del death metal? ¿Va a seguir con todas esas ramificaciones? Aunque yo discrepo un poco, para mí la vertiente que tiene más subgénero es el doom metal. Ya lo vamos a ver más adelante en un episodio, pero bueno, del death metal... No las he contado, pero bueno. Yo tampoco, pero estoy seguro de que sí. Por ahí, bueno, estará cerca, ¿no? Yo puedo contar. ¿Qué es lo que se 10, viene para el death metal, en tu opinión? ¿Crees que va a seguir igual, va a seguir fusionando con otra vertiente? El death metal llegó a un pico a mitad de la década del 90, ¿no? Un pico de producción, un pico de... Se empezó a cerrar un poco en sí mismo, ¿no? Se empezó a negar un poco esta idea de que debería seguirse experimentando, debería seguirse buscando, debería seguirse... que no tendrían que haber límites, ¿no? Que es una cuestión totalmente desaforada, ¿no? Que no le interesa encajar en ningún tipo de parámetro. Se empezó a parametrar desde el tipo de letras hasta la forma de vestirse de los músicos, hasta la forma de aparecer y el sonido de todas maneras, ¿no? Se empezaron a crear como estándares, como canciones estándar de death metal, ¿no? Muchas bandas genéricas, muchas bandas derivativas que suenan muy bien, pero que ya no están haciendo nada nuevo, ¿no? Que están un poco negando la idea original. Y sí, pues siempre va a haber esta facción recalcitrante que diga que el género tiene que ser de una manera y que ya no debería... Un poco más purista, digámoslo así, de repente. Sí, escolástica, purista, que ya no debería reinventarse, ¿no? Pero si un género deja de reinventar, deja de crecer, deja de explorar, se convierte en clásico, ¿no? Y se convierte en una pieza de museo y ya no está vivo. Bueno, es parte del proceso evolutivo natural que afrontan las personas, también las cosas en sí. Entonces yo creo que el death metal debería seguir buscando, ¿no? Se habla ya hace unos años del post-metal o del post-black metal o del avant-garde y todas estas otras ideas. Sí, hay bandas que de repente han empezado haciendo black metal como Tote Heimsgard, que es una banda que ahora hace cualquier cosa, ¿no? Es una música alucinante, ¿no? Hay bandas como, yo no estoy hablando necesariamente solamente de death metal, pero hay bandas como Igor, que hacen música absolutamente experimental, que mezclan la electrónica y voces y otros instrumentos. Hay una banda
muy interesante, a mí me parece muy interesante, que se llama Imperial Triumphant, que es una banda relativamente nueva de Nueva York, que es un cuarteto, todos músicos académicos de escuela, pero que están haciendo música absolutamente quemada. No es death metal, pero tampoco es black metal. Ah, bueno, vamos a darle una escuchada definitivamente. Está sonando bastante. Vigimot hace poco hizo un concierto online en una abadía antigua y los teloneros fueron ellos como invitados. Entonces está sonando bastante. ¿Qué es lo que seguiría? Para mí me parece que lo que debería seguir es seguir experimentando, que el género se siga reinventando y que no por eso tenga que dejar de llamarse death metal, ¿no? Creo que hay ciertas características, que son las que hemos nombrado al comienzo, que van a seguir. Claro. Que están en la composición, pero que no necesariamente determinan absolutamente la forma, ¿no? Sino tienen que ver un poco más con... Lo importante es el fondo en todo caso, más que la forma, digamos, en este caso. Sí, el fondo, pero el fondo compositivo también, ¿no? El fondo desde el cómo encarar la composición, pero no necesariamente cómo... no sé, cómo usar cada instrumento, no necesariamente en una cuestión de formato, ¿no? Que las canciones tengan que tener un formato específico. Perfecto. Martín, te agradezco bastante. Ya estamos ahora sí ya cerrando este nuevo episodio de Hellraiser TV. Hemos explorado un universo bastante amplio de lo que es el death metal. Se nos han quedado muchísimas bandas. Las que ustedes consideren que son necesarias mencionar, por favor, coméntenlo ahí en nuestro Facebook, Hellraiser TV, y también en nuestro canal de YouTube, Headbanger Producciones. Martín, muy agradecido de verdad por tu presencia. Nos hemos distraído bastante, acá hemos pasado un buen rato conversando y aprendiendo todos juntos, que eso es lo importante, creo yo. ¿Alguna palabra final de repente como para cerrar? Nada, hombre, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el programa y sí, me han quedado mil cosas que me hubiera encantado decir porque esa es una de mis pasiones. De repente venga una segunda parte del programa. La música y esta forma de música en particular, ¿no? No, gracias a ti. Esperamos también que Metalizando vuelva pronto, justamente con una nueva emisión. Sí, estamos pronto, pero ya está por cerrar. Excelente, lo esperamos con muchas ansias. Y nada, bueno, agradecer también a nuestros auspiciadores. En esta oportunidad nos han traído la cerveza Astarte. Le vamos a meter su chiquita a nuestro auspiciador. Pero bueno, recuerden que cerveza Astarte es la cerveza del metal, del death metal, y que nos apoyan aquí en Hellraiser TV. También agradecer a la gente de radio Metal Warriors Perú. De hecho, Martín también tiene un programa. ¿Cómo se llama tu programa, Martín, en la radio? Taki Oncoy. Si lo pueden escuchar, ¿qué día sale, por favor? Los jueves de 8 a 10 pm. Jueves de 8 a 10 pm, Taki Oncoy, a través de Radio Metal Warriors Perú. Es puro metal extremo. Puro metal extremo, excelente. Entonces ya tienen una alternativa para escuchar justamente en internet. Recuerden que Hellraiser TV también se está viendo a través de el fanpage de Radio Metal Warriors Perú y también a través de nuestros amigos de Abismo Blog Sign, una página boliviana que tiene ya buen tiempo en el ciberespacio. Un saludo para todos, cuídense mucho y regresamos en otra oportunidad con otro programa, otro género, otro invitado de la calidad de Martín también, aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Cuídense mucho, nos vemos. 3, 2, 1, tú dirás. Termina de hacer tu ruido, por favor, tío. Tranquilo. Ya. ¿Sabes? Hace ese ruido. ¿Has visto cómo el tío Phil lo botaba al amigo de Will Smith? ¿No? Algo así puede ser, ¿no? Vamos a darle. Oh. Ya, ¿te quedas ahí? Ya, no va a ser bulla, ¿no? Ya, che. Ay, eres ese cerro. No sé cómo. Una criatura, ¿cómo lo va a tratar así? No, Quedas como un maldito, ¿no? Ya quedas como un asesino. Cae en ese ser humano. Y es que, pero será el hijito de alguien que ha traído. De repente es hasta su propio hijo. Pero una cosa, ¿te reíste o no cuando escuchaste eso? Me cae la risa.